Buenos días, muchas gracias por la asistencia. Os vamos a comentar la presentación del informe anual del IAT correspondiente al ejercicio 2013. Yo haré una pequeña introducción de algunos aspectos fundamentales antes de la presentación formal, en aquellos aspectos que como hemos hecho en otros años, consideramos que son claves para poder cumplir los objetivos anuales y el plan estratégico. Y después de la presentación, cualquier aclaración que queráis, pues la hacemos. En aquellos aspectos que consideramos fundamentales, en primer lugar, el año pasado se sentaron las bases para lo que es el plan estratégico 2014-2017. Ya en años anteriores habíamos comentado que lo importante no era solo el que las cuentas anuales cuadraran, cosa que hemos conseguido en todos estos años pasados, que han sido años complicados, sino casi tan importante, o en mi opinión como presidente, quizás con una visión más estratégica, lo cual no quiere decir que no sea importante que las cuentas salgan. También me preocupa que se ponga la base para que en los siguientes años sigan las cuentas saliendo. Es decir, que tan importante como cerrar un ejercicio con un saldo positivo es poner las bases para que siga ocurriendo en los próximos años. Dentro de eso, el año 2013 se ha producido otro fenómeno que quiero destacar, que es la reestructuración de los centros tecnológicos en Andalucía. Dentro de esa reestructuración de centros tecnológicos, yendo a un mecanismo cada vez de más proximidad al mercado y más eficacia y eficiencia en la gestión de recursos públicos, se produjo la integración de CIDMA como el centro dedicado en Lucena al tema de la madera, mueble y frío industrial, aspectos que también son claves para la evolución futura del propio instituto. Es decir, que en el año pasado y en este año está volviendo a ocurrir, estamos colaborando a la mayor eficacia del sistema tecnológico andaluz con la integración de algunos centros tecnológicos que deben reforzar el papel de los mismos, respetando su identidad, respetando su papel en el territorio, pero permitiéndoles algo que por sí mismo es muy difícil que consiguieran, que es la integración con los proyectos europeos, que luego haré referencia a ellos. También hemos conseguido el premio de la asociación de AFA a la investigación. Es un reconocimiento a la labor de estos años del propio instituto y es otro tema que conviene destacar, así como la elaboración de la guía del programa por parte del CDT y del programa del Horizonte 2020. En la referencia que hacía a los proyectos europeos, los futuros fondos tecnológicos no van a funcionar como tradicionalmente han ocurrido los fondos FEDER. Dicho en un lenguaje simple, si antes se decidía por una administración territorial o local, con los apoyos correspondientes, poner en marcha una gran infraestructura, una carretera, una vía férrea, eso captaba muchos recursos. Actualmente son fondos cada vez más complejos de conseguir, en competencias con terceros y que llevan asociados tareas innovadoras. Eso requiere un conocimiento del juego europeo que no es fácil. El que el IAT sea el gestor encargado por el CDT del Horizonte 2020 es un hecho relevante, no solo por la incidencia en los proyectos que nos afectan directamente, sino por el papel que esto va a permitir en el entorno en cuanto a apoyar a determinados actores, empresas o instituciones de investigación para jugar a un juego que solo le resultaría imposible. También se ha renovado el distintivo de igualdad por 3 años más del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esto es un reflejo también de la estructura interna del IAT en cuanto a la importancia que damos a las labores de igualdad. Creo que el personal ha tenido un comportamiento ejemplar estos años, aceptando en algunos casos pues algunos recortes salariales que la condición económica imponía, y que es de reconocer su papel tanto en el cumplimiento de objetivos como en el respeto de reglas de juego, como decía que representa el tema de la igualdad. También se ha consolidado, se ha hecho una regularización del patrimonio durante el año 2013. Esta regularización patrimonial que permitía el marco legal lleva al Instituto a tener actualmente unos fondos propios de 6,7 millones de euros. Esto es importante porque ha habido años que al obtener, aunque nuestra fundación no tiene ánimo de lucro, sí que es nuestra labor como gestores consolidarla para el futuro, con lo cual cuando ha habido beneficios se han llevado a reserva y esto ha dado lugar a un patrimonio neto, como digo, de 6,7 millones de euros, que es importante para consolidar la evolución futura del propio IAT.
Y luego en el tema internacional, que es el último tema que quería destacar, hay una serie de proyectos que luego podemos entrar en detalle una vez que se haga la presentación, pero abrimos sede en Chile, que ya se trabajó en ello el año pasado, con una oficina, y de hecho la semana que viene nos vamos el equipo directivo para consolidar la presencia en Chile. Chile es un ejemplo más de otra serie de proyectos que se están haciendo y que luego, una vez que presentemos, pues si hay interés os comentaremos alguno de ellos. Por acabar mi intervención, un par de cuestiones más. Contaremos las cuentas, son unas cuentas razonables. Las cuentas obedecen además a una estrategia de innovación y colaboración que cada vez se va consolidando, y una apuesta internacional que es la que nos ha permitido estos años atrás pues soportar los problemas que ha tenido el mercado local, y sobre todo que, como decía al principio, representa una base sólida sobre la que crecer en el futuro. Con esto acabo mi introducción, pasamos a la presentación y luego, como decía al principio, si hubiera algunas aclaraciones, pues estamos a su disposición para hacerlas. Muy bien, gracias José Luis. Buenos días a todos también. Vamos a hacer una presentación rápida. Entiendo que hoy hay también otros compromisos, que tenéis compromisos como siempre, con otras noticias. Así es que lo que vamos a hacer es hacer un repaso a quiénes somos muy rápidamente, sobre todo a presentar las cuentas y los grandes proyectos, que luego habrá algunos detalles más que contará nuestro subdirector general Juan Manuel González. Simplemente, algo que ya conocéis y que tenéis ahí, deciros que tenéis la información, la tenéis en un pendrive que se os ha entregado, aparte de la nota de prensa. Ahí está recopilado, digamos, el informe anual 2003. Recordaros que somos una fundación privada, pero declarada de interés público, por lo tanto con carácter no lucrativo. Estamos calificados como centro tecnológico. La figura del centro tecnológico creo que es una figura muy importante, y como decía el presidente, se está produciendo un proceso de integración de los centros tecnológicos. Desde los 23 centros tecnológicos que hay en Andalucía, estimamos que en los próximos 2-3 años va a quedar reducido a 4 o 5, mediante diversas agrupaciones. La primera integración, como han comentado el presidente, ya se hizo el año pasado mediante un proceso de fusión por absorción del Centro Tecnológico del Móvil de la Madera. Hacemos básicamente dos cosas. Nosotros prestamos servicios, digamos, avanzados o intensivos en conocimiento, y hacemos proyectos de investigación y desarrollo, tanto propia como bajo contrato para las empresas. Ahí está explicado cuál es nuestra labor. A veces hay que explicar qué parte de la actividad del instituto tiene que tener un porcentaje de financiación pública, y esa evidentemente aquella que está relacionada con la investigación y el desarrollo. Evidentemente nosotros los servicios intensivos de conocimiento los prestamos a precio de mercado, son ventas privadas fundamentalmente, y sí, en una parte de nuestra I+D propia es la que se necesita una parte de la financiación pública. Esa es la parte de la financiación pública competitiva que luego veremos, que forma parte de nuestros presupuestos. Bien, nosotros trabajamos en 4 productos, están integrados aquí de manera muy amplia, pues muchísimas actividades de diversa índole, pero los tenemos integrados en 4 grandes grupos: planificación y estudios, gestión de la I+D+I, capacitación y desarrollo, y evaluación y mejora de productos y servicios. Podéis entender que en cada uno de ellos hay una multitud, a su vez, de subproductos, por decirlo de alguna manera, y que pues ahí podemos hablar de diseño, podemos hablar de estrategias regionales de innovación, podemos hablar de simulación de procesos, dentro de capacitación y desarrollo todas las diversas formas o actividades dedicadas a la formación, in company, formación en cursos cortos, intensivos, máster, es decir, muchísimos productos que están agrupados en estos 4 grandes grupos, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, vemos algunas de las actividades que tienen que ver con ello. Decir que tenemos una estructura corporativa, y esto sí que es cada vez más complejo, y sí que nos gusta explicar, porque alrededor de IAT, como fundación privada, sí que hay una serie de estructuras que ya conforman esa estructura corporativa, como digo, cada vez más compleja. Ahí podéis ver 3 tipos de círculos o de esferas, que unas están en rojo, otras en verde y otras en amarillo. Las que están en rojo
corresponden a centros operativos. Para nosotros un centro operativo es una unidad concreta dentro del instituto que no tiene personalidad jurídica propia, pero que se dedica a una actividad muy concreta. Un caso típico de centro operativo es la agencia de AENOR. Como sabéis, nosotros somos agencia de AENOR en Andalucía, certificamos sistemas de gestión por cuenta de AENOR, y eso es una actividad muy concreta del instituto que no tiene una personalidad jurídica distinta de la de IAT, pero que sí tiene, como digo, actividad concreta y diferente. La absorción, por ejemplo, del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera ha hecho que forme parte de IAT, haya perdido su personalidad jurídica como centro y pasa a formar parte de IAT como un centro específico, como un centro operativo a partir de este momento. Y hay otros más que no, la propia OTRI, la Oficina de Referencia y Resultados de Investigación, etcétera. No voy a comentarlos todos porque sería muy extenso. En cuanto a los que están en color verde, son otros centros tecnológicos de los que ya participamos, y somos fundadores, en la mayoría de los casos, patronos fundadores, e incluso estamos en los comités de dirección de algunos de ellos. Esto va a cambiar en los próximos años, como ya anunciaba el presidente, en ese proceso de integración de centros. Estamos seguros que va a haber una integración, por ejemplo, en el sector agroalimentario, donde quedarán uno o dos nada más, y después habrá alguna otra agrupación en torno a tecnologías sectoriales, en las que seguramente pues, IAT pilotará muchas de estas absorciones o fusiones por absorción, en las que, insisto, que quedarán muy pocos centros, mucho más lógicos en cuanto a la demanda real empresarial que hay, que desde luego no da para 22 centros de Andalucía. Y por último, las estructuras que están en amarillo, que se corresponden con empresas de base tecnológica o empresas innovadoras creadas a partir de IAT, a partir de actividades de IAT o en las que IAT participa, en diversas proporciones o con un capital distinto. Aquí, en este momento, Flying Together acaba de pasar de ser, es una sociedad dedicada al sector aeronáutico que ha pasado a ser 100% capital IAT, porque le hemos recomprado las acciones al otro socio que era AENOR, y aquí vamos a volcar prácticamente toda la actividad, tanto formativa como del ámbito de de los trabajos para el sector aeronáutico. Citagro, donde tenemos el 95%, el otro socio Unicaja, donde ahí digamos que reproducimos toda la actividad relativa al sector agroalimentario en Andalucía y que cada vez está tomando más protagonismo. Torroc Electric Europa, de la que luego haremos alguna reflexión, que ahí tenemos un 11% y que es la que se encarga de la fabricación no solo de las motos eléctricas, de las que venimos hablando hace algún tiempo y del que ya tenemos un prototipo que se presentará en septiembre, sino también ya en la venta y en el ensamblaje de bicicletas eléctricas y de motos infantiles también de trial. Luego veremos esos, ya no prototipos, sino en dos casos son la bicicleta y las motos infantiles ya están vendiéndose. Espero que también en septiembre tengamos aquí ya no solamente prototipos, sino ya para que se vean y las tengamos haciendo recorrido y utilizándolas ya en Sevilla. Ya se están vendiendo en Barcelona, incluso se están exportando a México muchas de esas motos eléctricas infantiles. Y por último, IAT Internacional. IAT Internacional es nosotros, cuando empezamos a salir fuera de España en el ámbito latinoamericano, pues decidimos que era mucho mejor tener no solamente una delegación fuera, sino tener una sociedad distinta que permitiera abarcar nuestros trabajos en Latinoamérica. Bueno, esa sociedad ahora mismo inicialmente estaba en Guadalajara, sigue estando en Guadalajara, pero ahora vamos a tener otra sociedad en Chile, en la que, como decía el presidente, la semana que viene iremos a la formalización o a la inauguración oficial de nuestra sede en Antofagasta, en el norte de Chile, y además también, pues próximamente, aunque ya tenemos allí una persona, pero próximamente también podremos hablar de la inauguración de nuestra oficina en Sudáfrica, donde junto con el Centro Tecnológico de Energías Renovables vamos a trabajar sobre todo en el ámbito de la eficiencia energética. Hablando ya de los números del año y cuál ha sido el resultado o situación, hablaba también el presidente sobre la renovación de nuestro distintivo de igualdad, y esto no significa que tenga que haber el mismo número de hombres y de mujeres. Esto sí es una casualidad porque no lo forzamos de esta manera, pero la realidad que la plantilla con la que terminamos el 31 del 12 del 2013, que éramos 131,
pues resulta que aparte de tener un 75% de titulados superiores, coincide con que hay 66 hombres y 65 mujeres, ¿no? Esto no tiene que ver con el tema de igualdad, sino que el tema de igualdad tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, tiene que ver con la igualdad de oportunidades al acceso de los puestos de trabajo, tiene que ver con la igualdad de sueldo y de salario, evidentemente, tiene que ver con toda una serie de actividades sociales y actividades, como digo, de conciliación de la vida laboral. Bueno, como veis también una plantilla. Siempre estamos cumpliendo este año 25 años, ¿eh? Y siempre recuerdo hablar de que tenemos una plantilla muy joven, ya no lo es tan joven, ¿eh? Empieza a ser una plantilla todavía relativamente joven, pero ya con un grado de madurez muy importante, con un grado de experiencia muy importante, y donde ya entre 35 y 39 años es donde está la normal, ¿no? Donde está de esa distribución normal que tenemos ahí, pues donde el mayor número de gente es precisamente entre 35 y 39, y ya hay incluso más gente entre 40 y 44 que entre 30 y 34. Bueno, esa es la distribución que tenemos en este momento. Por otro lado, respecto a la actividad, si veis arriba, en cuanto al ingreso por mercado, veréis que evidentemente el mercado nacional, que está en azul, es el que lleva mayor cantidad, con casi 4,5 millones de euros, pero ya el mercado internacional factura, ingresa más de 3,5 millones. Esto supone ya por encima del 35% de la actividad del instituto. Es decir, facturamos fuera de España más del 35% de nuestra actividad. Y esto es Europa, Latinoamérica y África. África, sobre todo, evidentemente, en el África mediterránea, pero también cada vez surgen más proyectos en el África subsahariana. Ahí también tenéis una nota de lo que significa también socialmente la actividad de IAT, por lo que es nuestra aportación al erario, que está, bueno, pues dividido ahí lo que son las retenciones, el IVA calculado de seguridad social, que evidentemente es otra parte de la labor de IAT dentro de esta sociedad, de la responsabilidad social y de las relaciones con el entorno. En cuanto a la tipología o la actividad según tipología de clientes, colaboradores y mercados, ahí podéis ver, como os decía, que en cuanto a los mercados, pues el 35%, un poquito más, es internacional. Respecto a la tipología de los clientes, el 75% de nuestros clientes son pymes, frente al 25% grandes empresas. Y en cuanto a la colaboración, pues como veis hay un panorama amplio de diversas instituciones, organizaciones con las que colaboramos, en las que, bueno, pues pueden destacar las empresas con un 42%, pero veis que bastante equilibrio con los otros centros tecnológicos o grupos de investigación universitarios con los que cada vez tenemos más relación. Bien, decir que en cuanto a ejecución de proyectos, este año se han ejecutado un total de 128 proyectos, cuyo valor global es de 28 millones de euros. Eso no significa que la facturación ha sido 28 millones de euros, sino que nosotros tenemos muchos proyectos plurianuales y por lo tanto esos proyectos van enlazándose en distintos años. Se han lanzado 78 nuevos proyectos por valor de 15,7 millones, tenemos en total 296 ofertas, de las cuales se han aceptado más o menos un 30%, casi un 30%, 33 nuevos proyectos internacionales con una facturación de 3 millones puestos en marcha este año y 27 nuevos proyectos de I+D con un valor de 2,4 millones de euros. Respecto a otras actividades como cifras globales, decir que se puede resumir diciendo pues que ha habido un mantenimiento de ingresos respecto al año pasado. La cifra de ingresos es bastante parecida al año pasado, con un superávit también moderado como el del año pasado. Habitualmente nosotros llevamos 25 años presentando resultados, son 25 años que presentamos resultados positivos. La mayoría de las veces son superávit moderados. Nuestra intención no es tener grandes rendimientos, más allá de sí obtener a través de cash flow, pues como también decía el presidente, digamos suficientes reservas que nos permita perpetuar la institución para el futuro. En cuanto a los temas de internacionalización, pues decir que cada vez se consolida más nuestra sede de México, donde este año tenemos nuevos proyectos muy interesantes, que abrimos la nueva sede de Chile. Este año se han desarrollado, por ejemplo, muchos proyectos en Brasil, Argentina, Ecuador y Panamá. Hemos tenido nuevos proyectos del séptimo programa marco. Ahora ya empezamos a tener proyectos en el nuevo programa, el que sustituye al séptimo programa marco, el Horizonte 2020.
proyectos también Interreg, Sudoe y EMPI, y sobre todo hemos abierto, como digo, nuevos mercados en el norte, este y en el África subsahariana. Una de nuestras vocaciones, y lo ponemos habitualmente ahí, hablamos de innovación, cooperación e internacionalización, son precisamente los proyectos en cooperación. Yo creo que es fundamental. Nadie en este momento es capaz de tener toda la sabiduría en una determinada tecnología, y por lo tanto es importantísimo que haya colaboración con las universidades, con otros centros, con empresas que permitan aunar el conocimiento sobre una tecnología para de esa puesta en común sacar resultados. Y eso evidentemente hace que también estemos buscando continuamente nuevas alianzas con ese tipo de centros. Por último, decir que el año pasado también una inversión total de en torno a los 2 millones de euros, y que este año además pues vamos a aumentar, insisto, también esa inversión. En cuanto a nuestros recursos tecnológicos, nuestro catálogo, pues en este momento dice que tenemos ya 18 marcas propias, 10 desarrollos de software propio, 23 certificaciones, reconocimientos y premios, una patente y un modelo de utilidad, y 50 publicaciones científicas y tecnológicas. Esto creo que ya nos da un bagaje, un pozo importante tecnológico a la institución. Muy rápidamente también decir que en cuanto a las certificaciones, pues estamos certificados desde calidad, gestión medioambiental I+D+I y vigilancia tecnológica, que también tenemos la calificación 400 más de la FQM, el distintivo de igualdad, como comentábamos antes, y el año pasado también nos concedieron, para nosotros muy importante, porque que nos distingan como una institución que hace innovación es muy interesante, pero que nos distinga como una institución que investiga, pues para nosotros todavía es más interesante, porque quizás en los centros se reconoce menos esa faceta. Y la Asociación de Fundaciones Andaluzas nos dio el Premio Andaluz de Investigación el año pasado. Bien, respecto a temas relacionados con la IAT como entidad socialmente responsable, hablar de la calidad del empleo. En el instituto el 85% de los contratos son indefinidos, hay una gran flexibilidad de la jornada laboral. Todo esto tiene que ver evidentemente con el distintivo de igualdad. Hay mucha ayuda a la familia desde nacimiento, lactancia, en Navidad, hay procesos, permitimos compra de vacaciones, si queréis luego comentamos sobre ese tema, planes de desarrollo profesional, y hay un montón de medidas sociales que tenemos en marcha y que vamos actualizando. Simplemente ya decir, en cuanto a grandes datos, por ir terminando con la presentación de grandes grupos, ahora Juanma hablará de algunos proyectos en concreto. Decir que, y yo creo que esta ha sido una buena comparativa, hablar de antes de la crisis, después de la crisis, es decir, cómo ha salido la institución, o cómo se encuentra en este momento la institución después de 5 años, 6 años de crisis. Entre el 2008 y el 2013 ha habido un incremento patrimonial del 17%, y ha habido un incremento en el número de proyectos medios anuales del 38%. Hay que decir, por ejemplo, no está aquí el dato, que nuestro activo ha pasado de no llegar a 9 millones y medio a ser mayor de 15 millones en este momento, nuestro balance de activo y pasivo. Que la plantilla, por ejemplo, a lo largo de estos 5 años, pues no solo se ha perdido empleo, sino que se ha incrementado en un 5%. Que el número de clientes, por ejemplo, ha aumentado un 35%. Y que, por ejemplo, si podemos medir la internacionalización como el número de países donde tenemos proyectos y donde hacemos actividad, pues eso ha crecido en un 68%. De 19 países donde teníamos proyectos en 2008 a 32 donde hemos desarrollado proyectos a partir de esta fecha. Y bueno, esa ya es nuestra... Ya vamos a tener que utilizar ya un par de páginas para poner nuestras sedes. Ya tenemos 3 sedes en España, en Andalucía, en Sevilla, Málaga y Córdoba, y 3 sedes fuera. En Guadalajara, que ya cumple este año 6 años, en Antofagasta, en Chile, en el norte de Chile, donde, insisto, inauguraremos oficialmente, pero ya llevamos trabajando todo este año oficialmente en Chile con personas allí destacadas de IAT, y en Ciudad del Cabo, donde ya tenemos una persona y creemos que podemos consolidar a partir de septiembre una nueva sede. Ese es el logo, simplemente por terminar, de nuestros 25 años. Es un logo que os puede sonar porque también está hecho, está
ejecutado por la pintora Uta Geup, que es la misma que la que nos hizo en nuestro 20 aniversario el mural que tenemos en el patio de entrada, y que bueno, pues ha querido reflejar también en un tono así distendido pues esos 25 años de innovación. Nada más, os dejo con Juan Manuel González, nuestro... Si me dejas el ratón quizás... Te dejo el ratón y te dejo todo lo que tú quieras. Te dejo todos los animales que yo me creo pidas. Vale. Sí. Bueno, yo rápidamente, porque creo que se ha dado ya mucha información tanto por parte del presidente como del director general. No sé si es esta mi presentación. Sí, esa. Sí, ¿verdad? Sí. Pero dar alguna información de algunos proyectos en los que estamos trabajando. Evidentemente se han seleccionado unos pocos, porque participando en más de 100 proyectos a lo largo del año, pues realmente es difícil, ¿no? Pero bueno, porque se hagan una idea de la actividad, toda esta actividad, luego cuáles son los resultados, ¿no? Voy a empezar citando el primero, en el que es un proyecto de I+D. Miguel Ángel anteriormente hablaba que nosotros hacemos dos tipos de actividades: I+D o prestamos servicios intensivos en conocimiento. En el ámbito de I+D hemos querido seleccionar este proyecto, que es el proyecto Pegaso, donde estamos desarrollando junto a otros centros tecnológicos, lo tienen ahí en la pantalla, CATEC, que es el centro tecnológico del sector aeroespacial, CITIC, el de tecnologías de la información, ZER, el de energías renovables, y nosotros IAT, que estamos desarrollando un avión no tripulado, ahora que están tan de moda los drones, los aviones no tripulados, pues un avión que se va a alimentar exclusivamente con energía solar. Se están haciendo ya las primeras pruebas de vuelo y la verdad es que los resultados son más que satisfactorios. Este es un avión, en principio un avión comercial, facilitado por la empresa Elinco, una empresa andaluza, es el Viewer, y como digo, lo que se va a emplear el avión en actividades de tipo social, para reconocimiento de instalaciones agrícolas, para extinciones de incendios, para vigilancia de espacios determinados. Y bueno, la verdad es que es un proyecto sobre el que estamos muy ilusionados también por la parte que significa colaboración de 4 centros tecnológicos andaluces. Cambiando de asunto y hablando de otra cuestión en la que ahora mismo estamos trabajando de manera intensa, en la parte de gestión portuaria, donde estamos trabajando en la intralogística de puertos, mejorando pues las actividades que se llevan a cabo dentro de los puertos, ¿no? Ahí de hecho lo que estamos es viendo que el control de contenedores, por ejemplo, en tiempo real, pues que sea mucho más eficiente, optimizando la conectividad de las diferentes zonas, mejorando la intermodalidad del transporte de los contenedores desde la zona marítima a la zona terrestre. Y ahí en la pantalla pues pueden ver ahora mismo los puertos sobre los que estamos trabajando, que como ven no solo son puertos españoles, donde estamos en Sevilla, en Algeciras, Málaga y Almería, sino también puertos de todo el Mediterráneo. Hay que decir que esto es una actividad que se lleva a cabo dentro de proyectos financiados gracias al programa MED de la Unión Europea. Si esta era la actividad que llevamos a cabo dentro de puertos, donde estamos, insisto, desarrollando no solo temas de software específico para la gestión de la logística interna de los puertos, sino también instalando dispositivos de hardware para el control y demás. En el ámbito aeronáutico, en el ámbito aeroespacial, antes comentábamos que recientemente hemos adquirido el 100% de la empresa Flying Together, y dentro de la actividad de Flying Together estamos trabajando en la puesta en marcha de toda una escuela, de toda una actividad de capacitación para el personal técnico del sector aeronáutico, que en Andalucía, como saben, tiene una relevancia importante. En ese sentido, pues lo que estamos haciendo es
con personal senior del sector aeroespacial, principalmente personal senior de Airbus Military, pues hemos constituido esta academia, que le llamamos, para formar a personal de taller en los ámbitos de fabricación y montaje, tanto de la propia empresa Airbus como de la empresa de la cadena de suministro a todos los subcontratistas que trabajan dentro del sector. De momento los cursos se están impartiendo en las instalaciones de IAT aquí en Cartuja o también in company en las empresas que nos lo solicitan, pero no descartamos la posibilidad de establecer unas instalaciones ad hoc para ello, que bien serían aquí en Cartuja o en el propio Parque Aerópolis. En el ámbito internacional, por dar también alguna referencia, es difícil de seleccionar. Ahora mismo estamos en 33 proyectos. Ya se comentaba anteriormente que nuestra actividad internacional cada vez es mayor, es más intensa, superando el 35% en lo que se refiere a los ingresos de la institución. Estamos no solo participando en 33 proyectos, sino que quizás el dato más relevante es que lideramos 14 proyectos a nivel internacional, donde en los diferentes consorcios en los que participamos, pues estamos trabajando con un total de 196 entidades. La financiación de estos proyectos viene de diferentes líneas, tanto el propio Horizonte 2020, en el que tenemos buenas sensaciones, hemos tenido una participación, es un programa que acaba de empezar, pues empezó muy a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, con lo cual tiene todavía un pequeño recorrido, pero nosotros ya hemos presentado 12 propuestas a este programa y en principio lo cierto es que están llevándose a cabo las primeras evaluaciones y, como digo, las sensaciones son bastante buenas. Bien, no solo el Horizonte 2020 en la Unión Europea, sino también el programa MED, los propios Interreg, Sudoe, LIFE, etcétera, etcétera, así como la financiación que viene de organismos multilaterales como el BID, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, etcétera. Y en ese sentido, por citar un par de ellos simplemente, el proyecto Forward es un proyecto que trata de mejorar la investigación científica y tecnológica en relación a las energías renovables en África subsahariana. De hecho, el proyecto se dirige a los países de Egipto, Uganda y Etiopía, digamos en la parte oriental del continente africano, Egipto, saltando Sudán, luego Uganda y Etiopía. Y lo cierto es que es un proyecto a 30 meses que se inició, las negociaciones se ultimaron a finales de año pasado y por tanto estamos ahora mismo en pleno desarrollo, en pleno trabajo, con algunas misiones que ya se han realizado a estos países para la toma de datos y para trabajar en este ámbito de las energías renovables, que obviamente en estos países tienen una importancia grande. Y otro proyecto en el área del Mediterráneo, que está más relacionado con otro ámbito de actividad en el que también participa IAT de manera intensa, es todo lo relacionado con las tecnologías ambientales y la eco-innovación. En este caso, pues es un proyecto en el que participamos junto a otros países europeos, mediterráneos, España, Italia, Grecia, Francia, Croacia y Eslovenia, y el objetivo de este proyecto es la promoción de la ecoinnovación para el consumo y la producción sostenible en el área del Mediterráneo. Para terminar, simplemente habíamos comentado nuestra participación en diferentes empresas de base tecnológica o empresas basadas fuertemente en una tecnología o empresas de carácter innovador. En el caso concreto de Torrot, es una sociedad en la que tenemos una participación en torno al 11% y en la que estamos trabajando en el desarrollo de la movilidad eléctrica. Hoy por hoy, esa es la gama, el portfolio de productos de la empresa Torrot y están en diferentes estados de desarrollo. Simplemente por mostrar, esta es
el ciclomotor, vamos, la motocicleta para off-road, digamos, no para ciudad, sino para campo. Es una motocicleta de enduro, bueno, y que es 100% eléctrica y es una motocicleta infantil que ya se está comercializando en España y en Latinoamérica, y bueno, pues en México es cierto que está teniendo un éxito notable de ventas. Esta es la scooter, que está ahora mismo en desarrollo. Es posible que a final de año ya se haga la presentación oficial. Es un scooter urbano 100% eléctrico, 100% diseñado en España, 100% español. Y esta, que es la bicicleta, la City Surfer, que es una bicicleta también 100% eléctrica, y que estamos ya con todo el proceso de comercialización en marcha. Y bueno, pues la verdad es que son productos sobre los que tenemos grandes esperanzas, y sobre todo sobre los que estamos trabajando no solo en la parte de la comercialización, que en ese sentido para IAT es un aspecto casi residual, si me permiten, sino fundamentalmente en la parte de I+D, donde estamos en diferentes proyectos de movilidad eléctrica y de Smart Cities, y en los que estamos aportando todo el know-how que estamos adquiriendo gracias a la participación en este tipo de empresas. Nada más por mi parte, y ahora yo creo que lo que queda es, si hay alguna pregunta, pues quedamos a su disposición. A mí me surge una duda, el hecho de que esté creciendo mucho los productos fuera de España, en que participan ustedes, puede atender a que en España quizá nos estemos quedando a lo mejor un poco estancados. No sé si tienen alguna valoración. No, mira, está creciendo mucho, pero la realidad es que estamos creciendo, y si lo veis, estamos creciendo desde el 2008 hasta aquí, y lo que pasa es que está creciendo más el sector externo que el sector interno, pero la realidad es que evidentemente la crisis en España ha sido profunda durante 4 o 5 años, y aunque, insisto, digamos que o el sector nacional se ha quedado estancado o ha crecido levemente, la realidad es que el sector exterior ha crecido mucho más, pero no significa que hayamos disminuido las ventas del sector nacional. Nos estamos quedando estancados, yo no lo creo. Creo que además en este momento tenemos grandes expectativas a nivel nacional y a nivel regional, y sí es verdad que las empresas han sufrido un varapalo importante durante estos años y que les está costando mucho trabajo el arrancar de nuevo, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en proyectos un poquito especiales, no estamos en el día a día del trabajo de asesorar en temas de contabilidad o en temas de decir, estamos en proyectos, fundamentalmente proyectos innovadores, y desde luego las empresas necesitan tener algo un poquito más consolidado para empezar a invertir de nuevo en innovación, en I+D+I en general. Sí, yo, si me permites añadir, de hecho, nosotros, muchos de nuestros proyectos son proyectos de transferencia de tecnología, y son posibles gracias a la credibilidad también y la solvencia que tienen las actividades tecnológicas de instituciones españolas. En concreto puedo hablar de la nuestra, evidentemente, de IAT, pero yo creo que es verdad que la marca España y el hecho de la tecnología que llega desde España está bien posicionada. Nosotros estamos creciendo en porcentaje más que en el mercado nacional, aunque es verdad que estamos creciendo en todos los ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en el ámbito internacional sí estamos creciendo más en porcentaje. Claro, además parte de esos proyectos externos y de esa facturación internacional, digamos, también se corresponde con empresas españolas fuera. Es decir, también hacemos apoyo a empresas españolas fuera del territorio. Eso significa que evidentemente cada vez hay más empresas españolas. Aquí hay zonas, yo te aseguro que ahora mismo en Antofagasta, donde estamos en Chile, pues yo no sé si hay más empresas españolas ya que chilenas. Es decir, es tremendo cómo ha ido. Esto tiene una doble cara, porque es verdad que durante la crisis parece que ha habido como se ha forzado, ¿no?, a que las empresas españolas vayan al exterior, y bueno, por un lado, pues evidentemente se han consolidado una serie de empresas con tecnología que están haciendo, digamos, un gran favor a la marca España, pero también se ha producido el hecho de que muchas empresas han salido a la desesperada
a vender fuera y no como estrategia, que es como debe irse, es decir, como una estrategia de internacionalización clara, y muchos de ellos han ido, insisto, a la desesperada a vender fuera, y quizás algunas de esas empresas por lo que están haciendo es un deterioro precisamente de la marca España. Y hay un equilibrio entre eso, y muchos países de hecho están empezando a poner pegas, digamos, a la internacionalización española, ¿no? Están poniendo vetos o dificultades para la instalación de empresas europeas en general en Latinoamérica. Es que las cifras son importantes. En Latinoamérica, ¿dónde están poniendo eso? Cada vez más complejo instalarse allí, y hay países como Brasil donde de hecho es bastante difícil instalarse. Es que la cifra es el resultado final de un proceso que, si se limita uno al análisis, a veces se confunde, porque empresas, como se comentaba, hay países, no quiero poner ejemplos ni dar nombres de empresas, que han entrado pensando que, bueno, hay algunos que veis en prensa estos días o meses atrás, que van a un modelo como el que hubo aquí durante años de crecimiento, en que prácticamente lo importante era conseguir una obra, luego siempre había oportunidad de renegociar, había reformados, había complementarios, y claro, hay determinados países que ese juego no lo entienden. Con lo cual tú tienes que tener las cifras, no porque un crecimiento en contratos tirando precios te permita aparentar que estás creciendo, sino porque una posición sólida te permita que ese crecimiento sea rentable. Por lo tanto, como decíamos en las exposiciones, tan importante como las cifras, que por supuesto que son importantes, es que obedezcan a una estrategia adecuada. Y ahí estos años, también hay que decirlo, ha habido un dinero para I+D, en muchos casos planteado como que más dinero daba más resultados, y la experiencia, lo digo a veces como profesor universitario, la experiencia a veces ha sido negativa. Tan malo es no tener nada para hacer ningún proyecto rentable, como que el negocio sea la propia innovación o investigación y no el que eso dé lugar a productos que el mercado luego adquiera. Por tanto, yo creo que, aunque hay consideraciones globales, la estrategia del IAT estos años se ha consolidado no solo en cifras, sino en posición. Yo tengo una pregunta. Del 40% de clientes que decía que correspondía al mercado nacional, de ese 40% aproximadamente cuántos pueden ser de Andalucía, y cómo me comparan la apuesta de las empresas andaluzas por el desarrollo tecnológico y la innovación en comparación con otras comunidades. A ver, nosotros en el mercado nacional hay una inmensa mayoría de empresas andaluzas. Yo no sabría decir ahora mismo si un 70, un 80% Sí. de las empresas de nuestros clientes son andaluces. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que muchas veces nosotros tenemos alguna facturación, digamos, también derivada de que nosotros certificamos, por ejemplo, empresas andaluzas allá donde estén. Abengoa, es decir, esas empresas que tienen sede andaluza, nosotros la vamos certificando, tengan una planta donde la tengan en Zaragoza, la tengan en Valencia o la tengan en Sudáfrica, ¿no? Eso es una parte de la facturación. Pero en general, las empresas andaluzas suponen el 80%, evidentemente, de los clientes de IAT, y es lo lógico, ¿no? Y en cuanto a la apuesta de las empresas andaluzas por la innovación, bueno, yo creo que durante estos años, y lo ha explicado el presidente también, ha habido mucho dinero para infraestructura. Yo creo que se han dotado suficientemente de infraestructura, no solamente las empresas, sino también centros de investigación, universidades, centros tecnológicos. Y ahora el cambio de estrategia, el nuevo programa H20 o la estrategia regional de innovación, la RIS3 que se conoce, ¿no? La estrategia inteligente de innovación regional, pues va a tornarse hacia proyectos de I+D. Es decir, a partir de ahora ya no se va a invertir más en infraestructura, las inversiones tienen que ser en proyectos de I+D que utilicen la infraestructura que durante todos estos años se ha ido implantando precisamente en Andalucía. Y por lo tanto, yo estoy convencido de que en los próximos 6 años, periodo de vigencia de casi todos los programas, porque al final casi todo coincide, la RIS3 va a 2014-2020, el programa Horizonte 2020 es 2014-2020, el nuevo PAIDI que se está haciendo en Andalucía, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2014-2020, todo es 2014-2020. Nuestro plan estratégico es 2014-2017, es un poquito más humilde, no queremos llegar tan lejos, ¿no? Pero efectivamente es un periodo de programación coincidente en el que seguramente va a haber muchas posibilidades de unir cosas y de que se alinee todo en una dirección que permita mayor inversión en investigación y desarrollo, y estoy seguro que las empresas andaluzas van a empezar a aprovecharlo. Hay y se conocen las
unas cuantas empresas que son punteras en ello y que están ahí. Lo que tenemos que ser capaces de rescatar el mayor número posible de empresas, y sobre todo de empresas innovadoras y de base tecnológica, capaces de captar esos fondos y de trabajar con nosotros, con otras instituciones de nuestro ámbito, pues en proyectos bajo contrato, de I+D bajo contrato, que es un poco una gran parte de nuestra actividad, ¿no? Yo simplemente un matiz, el 40% se refería más a la actividad y no tanto digamos, al número de clientes, pero en cualquier caso yo creo que la respuesta es perfectamente válida. Decir simplemente que nosotros los proyectos en los que participamos, por el carácter de un proyecto tecnológico, suelen ser proyectos de co-desarrollo y por lo tanto lo que se llevan a cabo es en base a consorcios que lo que interesa es que sean lo más pluriregionales y plurinacionales posibles. Por eso también el decir, bueno, el Instituto Andaluz de Tecnología está en Andalucía, pero no solo trabaja para empresas andaluzas con empresas andaluzas, sino que lo que permite precisamente es la puesta en contacto de empresas andaluzas con otras empresas de otros territorios, porque es lo que interesa para la actividad de I+D+. Bien, pues muchas gracias por la intervención. Podemos tomar algo y si queréis alguna cuestión más aprovechamos de manera informal y os aclaramos los conceptos. Muchas gracias por la asistencia. Muy bien.